Pasada entrevistamos al subsecretario del Interior y hoy la misma persona es el ministro de Seguridad, primer ministro de Seguridad. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muy buenos días. Oiga, cartera nueva. Sí. ¿Cómo es asumir una cartera nueva que se está formando y que además es la principal preocupación, según dicen todas las encuestas en nuestro país? Es la principal preocupación de los chilenos y las chilenas desde el retorno a la democracia, una de las principales, y en las últimas décadas la principal. Es una institucionalidad que se conforma luego de 18 años de iniciativa e impulso de distintas administraciones y es el desarrollo de una institucionalidad que tiene un propósito de los muchos, pero uno muy específico, y es transformar la política de seguridad en una política pública permanente del Estado y no simplemente contingente. Esa es la razón en virtud de la cual el Congreso, en términos transversales, decidió sacar la seguridad de la política y por eso separarla del Ministerio del Interior, dejarla en un sector y que tenga como propósito central no solo los temas de orden público, no solo los temas de persecución penal, aquellos que están vinculados a la persecución del delito, sino que también la prevención. Y esas ideas centrales suponen adoptar un conjunto de políticas, de planes, de acciones operativas en base a evidencia. Si uno tuviera que tratar de resumir el propósito de la creación del ministerio es eso. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia que tiene eso es que este no es un simple casillero en el sistema de la administración pública, como probablemente hay algunas personas que en los últimos días han opinado, sino que la ley contiene un modelo de gestión en materia de seguridad pública. Yo creo que uno de los principales desafíos que tiene el país hacia adelante. Ya hemos dictado muchas leyes. Y lo que queda hoy es gestión. Y en ese sentido, la gestión de la política pública, para que lo entienda el ciudadano, lo entendamos todos, ¿cuál va a ser la diferencia con la Subsecretaría de Interior? Porque ustedes van a quedar, usted como ministro va a quedar a la cabeza de las policías. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la Subsecretaría de Interior que conocíamos? Lo que pasa es que hoy día la Subsecretaría del Interior, que me ha tocado conocerla intensamente, es algo así como, que se entienda bien lo que quiero decir, es el equivalente a estar mirando el Estado desde sus entrañas. Entonces la Subsecretaría del Interior tiene seguridad por un lado, que es esencialmente su vínculo con las policías. Por la otra tiene gobierno interior, que es toda la gestión del Estado a nivel regional, los delegados y su estructura de gestión regional con las seremías. Tiene a su cargo la gestión de los fondos sociales del Estado, donde están las pensiones de gracia, los fondos presidenciales, etc. Tiene la gestión de las emergencias y los desastres, ¿no? Simplemente para simplificar 4 elementos que son claves para el funcionamiento estatal. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Claro, eso explica que durante largos años la figura del subsecretario del Interior sea una persona que maneja muchísima información y que gestiona mucho poder real y mucho poder simbólico. Cuando usted tiene la seguridad incorporada ahí, lo que hay es que está sometida a la contingencia y los escrutinios de política pública en el largo plazo se hacen más complejos. Por eso, lo que a mí me ha sorprendido estos días de algunas personas de la oposición, no de todos, sino que de algunas personas de la oposición, es la crítica a la instalación del ministerio que ellos mismos promovieron y que ellos mismos votaron a favor, en el fondo. Y que todos tenemos perfectamente claro que no es sumar más burocracia, porque entre otras cosas, el ministerio se conforma del traspaso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que hoy día ya está. Claro, que pasa al Ministerio de Seguridad. Y de una parte de la Subsecretaría del Interior, que hoy día está dedicada a estos temas de seguridad. Y lo más relevante, yo insisto, tiene que ver con el modelo de gestión. Cuando usted tiene un sector especializado, usted puede focalizar la política pública, puede focalizar recursos, puede focalizar planes operativos, y eso supone también mecanismos de rendición de cuentas. Y le permite además integrar todos los niveles, ¿no? Y esa misma focalización, por ejemplo, un tema súper contingente, que a mí me tocó reportear mucho y yo sentí que los planes no cambiaron mucho con los funerales narcos. ¿Se va a hacer un reglamento para los funerales narcos? ¿Se va a intensificar esto? A diferencia de este plan que había cuando estaba la Subsecretaría de Prevención. A ver, lo que pasa es que en el camino lo que sucedió es que se dictó una ley para ese fin, para los funerales de alto riesgo. En segundo lugar, se emitió el reglamento para la Contraloría, que ya va a entrar en funcionamiento pronto, y eso permite adoptar un conjunto de medidas. Fíjese que ese es un buen ejemplo. ¿Ya? Cuénteme. Porque
un funeral de alto riesgo tiene 3 elementos que uno tiene que considerar. El primero, el de sanidad pública, en el fondo, Claro. ¿no? Porque Que la ley lo que hacía era cortar el plazo entre el velorio y el funeral, el entierro mismo. entre otras cosas, porque usted no puede enterrar a una persona, inhumar a una persona en cualquier lugar. Claro. En segundo lugar, si la muerte fue violenta o que requiere indagación, es necesaria la intervención del servicio médico legal y por lo tanto hay un tema de oportunidad. Y por último, hay un tema de destino final. Entre medio, en los funerales de alto riesgo, hay un tema de seguridad. Por las personas que concurren, por el riesgo que provoca a los vecinos, en fin. Ese es un buen ejemplo para mostrar que un problema de seguridad, quien falleció, quien lo acompaña, los efectos que provoca, para que sea eficiente la intervención en seguridad, usted necesita hacer un ajuste en materia sanitaria. Si en un caso de muerte violenta el servicio médico legal no realiza la autopsia de modo oportuno o no certifica la muerte las causas de la muerte de modo legal. Yo entiendo lo que usted me plantea desde ese punto, pero a mí me tocó ir a muchos funerales narcos donde antes que llegara el cuerpo, en el barrio donde estaba la víctima, ya se estaban tirando los fuegos artificiales, ya estaban los balazos. Ahí la medida sanitaria no servía de mucho porque la gente se estaba congregando igual. ¿De qué forma el Ministerio de Seguridad va a permitir que eso no suceda o que suceda de menor forma? Bueno, entre otras cosas, no solo que el mando de las policías depende del Ministerio de Seguridad Pública, sino que los planes operativos de intervención de las policías, en ese caso de orden público, están sujetos a control directo por parte del Ministerio. Pero además que los permite integrar con otras medidas, como son aquellas gestiones que se pueden realizar a nivel municipal, en el fondo, ¿no? Todo lo que está asociado, municipales, por ejemplo. No, todo lo que tiene que ver con las medidas adicionales que el municipio puede tomar. Los municipios tienen mucha información en relación a lo que ocurre en los barrios. Ya. Al nivel territorial, las comisarías también tienen mucha información. Claro. Cómo dialoga esa información municipal con la información policial es muy determinante con ese fin. Y en ese sentido, ¿la gente puede denunciar esta situación? Por ejemplo, entiendo que hay fonos de denuncia, está el 133 y además está el denuncia seguro, pero ¿puede una persona denunciar, oiga, acá murió una persona, seguramente en 2 días más va a haber un funeral narco? En general, mire, nosotros ya hemos conversado y hay algunos que probablemente me han escuchado en otras entrevistas que yo no soy muy amigo de entregar información operativa. Se entiende. Por razones obvias, ¿no? Claro. Pero yo entonces voy a responder su inquietud. Voy a responder su inquietud genéricamente. Cuando se producen determinadas muertes violentas, hay determinados perfiles de muertes violentas que, de acuerdo a la información previa que tiene el Estado, es evidente que proviene de una acción dirigida y que en consecuencia va a tener resultados que van desde el velorio, las acciones que pueden ocurrir durante el velorio y también durante eventuales respuestas. Eso, en general, es información que el Estado tiene parametrizada y las policías las evalúan cada vez que ocurre una muerte violenta, ¿no? Yo hasta ahí puedo llegar. Segundo, en el caso de ese tipo de situaciones, por lo tanto, cuando hay velorios, por eso hay operativos de control del orden público en las zonas cercanas donde se producen esos velorios. Y lo tercero, que tiene que ver con las denuncias. Las denuncias son muy importantes. Fíjese, yo estos días acompañé a Carabineros a la entrega de los resultados de uno de los operativos en un par de comunas, que en 2 días llevaron por parte de Carabineros el OS7, el OS9 y la BOCAR a la irrupción de 51 domicilios, donde, producto de esos ingresos y registros, se sacó de circulación dinero, droga y armas. Los allanamientos del día jueves, ¿o no? Así es, ya. Y del día miércoles. ¿Por qué es tan relevante? Porque respecto de varios de ellos fue posible ejecutar producto de una investigación de 6-7 meses del Ministerio Público que proviene de la agrupación de un conjunto de denuncias ingresadas a Denuncia Seguro. Que tienen que ver con ¿qué? Con denuncias de puntos de venta de droga, que tienen que ver con denuncias de disparos injustificados. Hay veces que las personas sienten que denunciar no los beneficia en nada porque no hay resultados, porque nadie... Pero la verdad sea dicha,
que es importante la georreferenciación es muy importante porque le permite ubicar. Porque eso permite identificar determinado tipo de puntos que llevan al Ministerio Público, y por eso yo también rescato el trabajo de los fiscales, a agrupar investigaciones y dirigirlas, y producen este tipo de consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es la relevancia de los allanamientos de la semana pasada en esos 51 domicilios, que los vecinos se están atreviendo a denunciar y están viendo la utilidad que eso implica. Ministro, y en temas de tiempo y de quizás tangencial, de sentirlo, de darnos cuenta y tener resultados, ¿cuándo cree usted, en lapso de tiempo, que podríamos tener resultados de impacto de la creación de este Ministerio de Seguridad? A ver, hay muchas de las cosas que... El Ministerio de Seguridad comienza a funcionar el 1 de abril. Hay muchos de los aspectos de la agenda de seguridad que el país viene aprobando desde hace 2 años. El conjunto de las normas que están en la agenda proseguridad, el aumento significativo del presupuesto en materia de seguridad desde el 2022 hasta la fecha, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, el ajuste de los planes operativos. Y por lo tanto el Ministerio de Seguridad no comienza de cero, sino que hereda buena parte de ese tipo de asuntos. Esto es bien importante para que quienes nos vean, nos están viendo en estos momentos, no crean que esto comienza de cero y que hay que esperar una marcha blanca, porque además, entre otras cosas, el país no está en condiciones para poder recibir excusas tales como estamos en marcha blanca, ¿no? Y en mi caso menos, porque yo asumo como ministro de Seguridad viniendo de la Subsecretaría del Interior. Por lo tanto, soy el primero en reconocer que esa marcha blanca no existe. Pero plazo. Y en consecuencia, ¿qué es lo que hay? Hay una serie de plazos que ya vienen de la política diseñada por el Estado. Hay unos plazos que están vinculados a la dictación de algunos reglamentos, que por lo tanto no voy a latear en estos momentos. El establecimiento de Exipol, que es el mecanismo integrado de ambas policías, etc. Pero la próxima semana vamos a estar entregando los resultados de homicidios consolidados, las cifras consolidadas del año 2024, que siguen mostrando una tendencia a la baja. En segundo lugar, los planes de ajuste que van asociados a Calle Sin Violencia que se hicieron en el mes de febrero. Nosotros estamos evaluando durante este periodo sus impactos, que han tenido impactos positivos. En consecuencia, hay 2 dimensiones. La primera, permitir la instalación del ministerio para que la política permanente en materia de seguridad se sostenga y no quede sometida a la contingencia. Y la segunda, los ajustes operativos para las medidas de intervención en la actualidad. Por lo tanto, las personas debieran ver durante el transcurso de este año, ¿no?, el impacto de lo que implica tener un Ministerio de Seguridad desde el rostro de la responsabilidad hasta el mecanismo de rendición de cuentas. Eso tiene, por cierto, ciertos riesgos, ¿no? Y entre esos ajustes, por ejemplo, ¿está la actualización de los homicidios? Es que lo que pasa es que la cifra de homicidios que se entrega la próxima semana tiene que ver con el resultado consolidado. Ahí yo solo quiero explicar una pequeña cosa. Yo sé que se ha formulado una crítica de por qué no sale el consolidado todavía. El año pasado, de hecho, se postergó mucho más. Para que pueda salir la cifra consolidada de homicidios es un esfuerzo de varios organismos públicos, del Ministerio Público, de ambas policías, del Servicio Médico Legal, y en consecuencia se revisa, luego de las estadísticas del año, cada una de las carpetas asociadas a cada uno de esos homicidios. Porque lo que puede pasar en el tiempo es que se ha recalificado la muerte en una persona, otra que no se había calificado como homicidio. O que la persona quedó herida y murió 2 semanas después. Entonces, lo que hay es que la revisión de las cifras tiene que ser muy rigurosa. No. Y ha costado mucho para el país tener una cifra unificada. El país hoy día la tiene, es compartida por todas las instituciones y por lo tanto no es que el gobierno no entregue la información, es que metodológicamente hay que consensuar el trabajo conjunto. Ese trabajo ya está elaborado, el informe está redactado. Y ¿cuándo podría estar esa cifra? Las cifras nosotros las vamos a estar entregando el miércoles de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana va a estar entonces el consolidado de homicidios. El consolidado, pero además se va a hacer una información a la cual van a poder asistir los medios de prensa, donde vamos a explicar cómo se comportó el año 2024, no solo las cifras globales, también en la caracterización de las víctimas, también en cómo se ha comportado a nivel regional, qué regiones han bajado sustancialmente, qué regiones han tenido un aumento. ¿Y eso por qué importa? Porque en aquellas regiones donde se ha producido una baja hay cosas buenas que se están haciendo. Claro. En aquellas donde se ha producido un aumento hay que focalizar mecanismos operativos de prevención.
Lo lleva un tema que es de seguridad, pero también es de fuera de nuestras fronteras. Nicolás Maduro dijo mentiras y falsedades respecto a la presentación que hizo Chile ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el gobierno de Venezuela se ha caracterizado por descalificar a quienes han afirmado que en Venezuela existe violación de derechos humanos. El gobierno de Chile sobre este punto tiene una sola posición. Chile tiene una posición como Estado en materia de derechos humanos. Es uno de los promotores de las investigaciones ante la Corte Penal Internacional. Es uno de los países para abrir esa investigación. ¿No le fue sorpresivo al gobierno la respuesta? No. Y enseguida, la misión de Naciones Unidas para las indagaciones de violación de derechos humanos en Venezuela, que funciona desde el año 2014, Chile ha sido un promotor del funcionamiento de esa misión y es un promotor de sus informes. Lo que ha hecho el canciller estos días, acompañado por el fiscal nacional, es hacer entrega de los documentos y de la información que el país tiene respecto del homicidio del teniente Ojeda. El país sobre ese punto, la investigación tiene una línea señalada, el fiscal Barros la ha indicado públicamente, el gobierno ha dicho que apoya la tesis del Ministerio Público y lo que es el responsable para el Estado de Chile, un Estado comprometido con las investigaciones de delitos de lesa humanidad, es entregar esa información y eso es lo que ha hecho esta semana el canciller. Esta noche, Día del Joven Combatiente. ¿Cómo ve el escenario? ¿Debería ser distinto ahora con un Ministerio de Seguridad? A ver, lo que pasa es que los eventos de estas características, que son fechas emblemáticas desde el punto de vista de seguridad, tienen procedimientos de preparación que toman semanas. Ese es un trabajo que ha desarrollado conjuntamente la Subsecretaría del Interior con Carabineros de Chile y también con la Policía de Investigaciones. Están todos los servicios desplegados y nosotros esperamos que, al igual que ayer, hoy sea también un día tranquilo. Ok, ministro. Muchas gracias. No, por favor, muy buen día. Agradecemos por la respuesta que nos entregó hoy día, en especial esto de los homicidios, el consolidado homicidio. Entonces el día jueves va a estar eso. El día miércoles de la próxima semana. Miércoles de la próxima semana. Muchas gracias, ministro.